Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de currículo. Vamos a empezar por la etimología del término currículo, que viene del latín curriculum. Vamos a empezar hablando del concepto de currículo. Vamos a hacer un paso por la perspectiva histórica, los enfoques curriculares. Vamos a hablar de la estructura del currículo universitario y de los planteamientos cognitivos. Vamos a empezar por el concepto. El concepto de currículo lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos considerar como un producto histórico y social que cambia, como todas las construcciones sociales. Y debemos saber que el concepto de currículo es una serie de unidades de contenido organizadas para que el aprendizaje pueda ser consolidado y logrado de forma sencilla. Asimismo, podemos proponer un concepto desde la semántica, donde nos propone tres reflexiones de currículo como. Vemos el currículo como una normativa oficial de lo que se pretende que debe suceder en las escuelas. Esto nos brinda dos aspectos, una idea de organización de los estudios y un aspecto como la planificación educativa, el diseño y evaluación de programas. El segundo aspecto o reflexión que nos propone es el currículo como un conjunto de oportunidades de aprendizaje que pretende ofrecer a los alumnos entender el currículo como lo que sucede en las escuelas y en el aula. Por último, vemos que nos ofrece que el currículo es un proceso educativo, o lo vemos como un proceso educativo, que se desarrolla en un contexto particular de enseñanza. Bueno, ya viendo esas tres reflexiones, vamos a volver un poco a el concepto y debemos entender o tener en cuenta que hay tres aspectos fundamentales que se deben visitar o ver cuando pretendemos conceptualizar el currículo. Y estos son investigar, saber y conocer. En la parte de investigar vamos a encontrar que debemos investigar las demandas y requisitos de la cultura y la sociedad, respondiendo a las consideraciones que veíamos desde el concepto de currículo. Lo segundo es que debemos saber sobre el proceso de aprendizaje y conocer la naturaleza del conocimiento y sus características. Bueno, ya visto el concepto, vamos a lo que nos interesa y estamos abordando en este proceso y en la perspectiva histórica del currículo. Vamos a ver que currículo es un vocablo bastante moderno, ya que su primer registro data del siglo XIX, en concreto 1833, de acuerdo a lo que especifica Oxford English Dictionary. De aquí vamos a ver que vamos a encontrar tres perspectivas históricas relevantes. La primera, vamos a encontrar lo que estaba en 500 y 400 a.C., la segunda, el auge del siglo XX, en donde el currículo sufre cambios importantes, y por último, el siglo XXI. Vamos a ver por acá que al principio el currículo se centraba en el desarrollo de la persona, en ver que la persona o el ciudadano fuera prudente, elocuente, personas que en realidad valoraran la verdad. Estos lo plantean autores como Sócrates, Platón, los sofistas, los escolásticos y los jesuitas. Luego viene el auge del siglo XX, en donde el currículo racional con relación a esta situación está caracterizado por un nuevo pragmatismo. El conocimiento tiene que seleccionarse a partir de las necesidades de la vida social. Aquí encontramos autores como Bobbitt, Coswell, Campbell, Johnson, Wheeler, Walker, Jimeno, González a finales del siglo XX, entre otros. Por último, en el siglo XXI, y son conceptos un poco más aterrizados a lo que vivimos actualmente, nos dice que el currículo se debe brindar la posibilidad de entender cómo funciona el mundo y cómo relacionarse con él en forma inteligente,
aterrizando conceptos. Esta propuesta fue hecha por Ginás en el 2003. Volvemos al centro de nuestro mapa, en donde el currículo nos indica que hay unos enfoques curriculares que se proponen desde tres diferentes aspectos o enfoques: el enfoque técnico, el práctico y el curricular crítico, en donde el técnico tiene dos puntos importantes. El primero es que está orientado al producto, que es donde yo creo estamos situados actualmente los profesores de lengua, porque a veces nos preocupa más el producto y el resultado, que es lo segundo que nos indica que se preocupa por los resultados, que otros aspectos de interés. En el práctico podemos ver que su interés está centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no en el producto. Y además es un aprendizaje basado en una interacción adecuada entre sus participantes. A veces la práctica desde muchas perspectivas se ve olvidada. Por último vemos el curricular crítico, en donde nos dice que está dirigido a la construcción conjunta del conocimiento entre los participantes activos del mismo a través de la praxis. Entonces se da mucho la mano con el práctico, pero tiene un aspecto un poco más crítico. Bueno, viendo esto, debemos saber que debemos aterrizar un poco el currículo a una estructura del currículum universitario, en donde nos indican que hay contenidos relacionados entre el saber y el saber hacer. Desde el saber respondemos a una estructura interna de las disciplinas de conocimiento, es decir, lo que sabemos, hacia dónde vamos. Y en el saber ser respondemos a las acciones y quehaceres específicos de un tipo particular de profesión. Ello implica tanto un conocimiento técnico como sus bases culturales, filosóficas y científicas, que responde más al concepto actual de currículo, en donde no es solo saber algo, sino saber hacerlo y responder a las necesidades culturales y necesidades que tiene el currículo como tal. Por último, vamos a visitar desde el currículo los planteamientos cognitivos, en donde vemos que tratan de explicar los procesos cognitivos que ocurren en el aprendizaje y que no quedan suficientemente explicados por los anteriores posicionamientos. Y esto nos plantea tres teorías que vamos a abordar a continuación: la teoría de J.S. Brunner, la teoría de D.P. Oswald y la teoría de R.M. Kahn. No sabría cómo pronunciar ese nombre, perdón. En donde la teoría de Brunner nos propone que el aprendizaje no es algo que ocurre al individuo como propugna el aprendizaje operante, sino algo que él hace que ocurre al manejar y utilizar la información, de forma que la conducta del sujeto se implica en tres procesos fundamentales. Entonces nos va a indicar que podemos empezar por el proceso de adquisición, transformación y luego la evaluación de la información. Vamos a entender, comprender y producir. Por su lado, la teoría de Oswald nos señala una distinción significativa entre el aprendizaje receptivo y por descubrimiento y entre aprendizaje mecánico significativo. Vamos a ver que desde acá vamos a ver que en donde el aprendizaje receptivo se caracteriza porque el alumno recibe el contenido que ha de interiorizar de modo que pueda ser recuperado. Y el aprendizaje por el descubrimiento, el sujeto debe descubrir el material por sí mismo antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Por último, encontramos la teoría de Kahn, en donde ésta nos propone tres conceptos claves. El primero, la estructura que interviene dentro del sujeto para regular la información. Segundo, refiere a los procesos que son quizás el aspecto más importante de la teoría de Kahn y constituyen el núcleo del aprendizaje. Y tercero, los resultados,
Ellos constituyen la parte visible del aprendizaje y este autor destaca 5 categorías: la información verbal, las aptitudes verbales, las estrategias cognitivas, las actitudes y las habilidades motrices. Este mapa se desarrolló desde la lectura de una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares de Cáceres 2008 y teniendo en cuenta la línea del tiempo sobre currículum que diseñaron Miguel Antonio Erazo Álvarez y Carlos Alberto Lozano Medina. Muchas gracias por su atención.